Bienvenidos al podcast Sin Gracia, una vez más. Hoy vamos a hablar de películas infravaloradas. De esas películas, ¿no? Que a nosotros por alguna razón nos encantan. Pero que nadie más ve lo que nosotros vemos en ellas. Todos tenemos alguna película de esas. Seguro que tienes alguna en mente. Y es a eso a lo que queremos dedicar un programa hoy. Digo queremos, pero en realidad soy yo solo con un micro en mi casa. Pero bueno, se sobreentiende, ¿no? Vamos a hablar de tres películas. La primera película, en versión original, se llamó The Only Living Boy in New York. Aquí se llamó Canción de Nueva York, porque estas traducciones tan mágicas que se hacen aquí en España, ¿verdad? Esta película realmente es un caso extraordinario, porque su director, Mark Webb, es un director bastante celebrado gracias a películas como 500 días juntos. Que 500 días juntos es uno de los títulos de comedia romántica indie más famosos de la última década. Y lo cierto es que no se entiende muy bien, al menos yo no entiendo muy bien, esa diferencia de valoración que hace la gente entre esta película, Canción de Nueva York, y 500 días juntos, porque lo cierto es que se nota el sello del director en ambas y tienen un estilo muy parecido. De hecho, una estructura argumental que se puede resumir en un chico inocente y algo palurdo que se encuentra perdido en la vida y en el amor, y entonces comienza una relación amorosa que poco a poco se irá convirtiendo en algo problemático y algo tóxico. Básicamente esa es la estructura argumental de ambas películas, por lo tanto no hay tanta diferencia entre una y otra. Sí es cierto que, quizás 500 días juntos tiene un tono más distendido, más cercano a la comedia, pero lo cierto es que no hay tanta diferencia entre una y otra, desde luego. En el plano artístico, técnico, desde luego que no. De hecho, incluso The Only Living Boy en New York cuenta con un elenco más sólido. Es que realmente tiene un reparto excepcional. La película cuenta con Jeff Bridges, por ejemplo, el archiconocido Gran Lebowski, que se hizo conocido por ese papel, pero bueno, luego ganó el Oscar a Mejor Actor Protagonista por interpretar a un cantante country en el ocaso de su vida, en Corazón Rebelde. Sería su único Oscar hasta la fecha. Y luego, pues, Pierce Brosnan hizo de James Bond, el James Bond que había justo antes de Daniel Craig, que normalmente tampoco ofrecía unas interpretaciones excesivamente complicadas, pero lo cierto es que en este caso, The Only Living Boy in New York, tiene unas cuantas escenas de interpretación pura que lo cierto es que le da emotividad a su personaje y hace un buen trabajo en esta película. Quizás, el protagonista, el muchacho, sería el que desentonaría un poco más. También, por cierto, una gran interpretación de Kate Beckinsale, la protagonista de la saga Underworld, que también, por ejemplo, protagonizó Serendipity con John Cusack y un sinfín de comedias románticas, algunas mejores, otras peores, pero lo cierto es que aquí brinda una interpretación bastante sólida. Como detalle curioso sería mencionar brevemente un cameo de Wallace Shawn, que es el que hace de Vicini en La Princesa Prometida, ese personaje tan carismático y a la vez odioso que tiene todo el rato en la boca la palabra inconcebible, aunque no sepa lo que significa realmente.
Bueno, esta película toma nombre en la versión original de una canción de Simon and Garfunkel, The Only Living Boy in New York, una gran canción, por cierto. Y además, los dos personajes protagonistas toman sus nombres para que coincidan con las dos canciones principales de la banda sonora de esta película. El protagonista masculino, el joven, el personaje se llama Thomas, por la estrofa de Only Living Boy in New York, que dice Tom, take your plane right on time. Digamos que claramente por esta estrofa le ponen este nombre al protagonista para hacer más estrecha la relación entre la canción y el muchacho, que será el personaje principal de la cinta. Y luego el personaje de Kate Beckinsale se llama Joanna. Joanna porque durante toda la película la canción que acompañará a este personaje será Pictures of Joanna de Bob Dylan. Y bueno, por eso tiene un peso muy importante la banda sonora. Además, que duda cabe, los dos temas principales de la película son de Bob Dylan y de Simon and Garfunkel, dos pesos pesados de la década de los 60 y los 70, de aquellos círculos intelectuales neoyorquinos. Bueno, pues lo cierto es que tiene ese aura la película, se nota. Es una película algo nostálgica, una película que en cierto modo también es una declaración de amor a la ciudad de Nueva York, y a cómo ha cambiado esta ciudad, la gente que echa de menos como era antes, la esencia que solía tener, y la gente que por el contrario pues se resigna más al cambio de esta metrópoli, ¿no? Bueno, para el personaje de Kate Beckinsale se barajó la opción de contratar a actrices como Olivia Wilde o Rosamund Pike. Al final ninguna de las dos accedieron. Lo cierto es que el rodaje y el proceso de escritura del guión de esta película fue algo totalmente accidentado. Hubo varios borradores. En total, el proceso desde que se empezó a escribir el guión hasta que por fin consiguieron terminar la cinta duró más de 12 años. No conseguía el escritor colocar su manuscrito a ninguna productora para que hiciera la película, y lo cierto es que estuvo a punto de no ver la luz, pero aunque solo sea por ver a Jeff Bridges fumándose un puro por escena y hablando con esa voz ronca y haciendo de escritor bohemio, ya merece la pena. Yo lo cierto es que recomiendo encarecidamente que todo el que esté escuchando este podcast y no haya visto esta película, pues que le eche una ojeada y le dé una oportunidad, que no lo lamentará. La siguiente película es Ruby Sparks. Bueno, pues un escritor falto de inspiración comienza a escribir sobre una chica que se le aparece en sueños. Una mañana baja a su salón y esta chica está sentada en el sofá. Se ha convertido en una persona real. Ha salido de su libro y se ha materializado. Ahora es de carne y hueso. Este es el leitmotiv de la película de Jonathan Dayton y Valerie Faris, Ruby Sparks. Bien, Jonathan Dayton y Valerie Faris son una pareja de directores bastante curiosa, porque es un matrimonio, ambos son directores de cine y siempre hacen sus películas de forma conjunta, siempre las dirigen de forma conjunta. Se hicieron bastante notorios, bastante conocidos a raíz de dirigir la película ya de culto Pequeña Miss Sunshine. También aparecía, por cierto, Paul Dano, que será el protagonista de Ruby Sparks. Lo cierto es que esta película es una película de parejas, porque Jonathan Dayton y Valerie Faris, los directores, son un matrimonio, y a su vez Paul Dano y Zoe Kazan, que son el protagonista y la protagonista, son a su vez también pareja en la vida real. Por cierto, Zoe Kazan, que es la que hace de
Ruby Sparks, el personaje que da nombre a la película, además escribió el guión. Un guión que, por cierto, es fresco, es imaginativo, está vivo, es un guión realmente estupendo. Y bueno, las razones para ver esta película son amplias. Entre otras, pues la banda sonora. La banda sonora acompaña en todo momento a la esencia de la película, va a caballo entre lo fantástico y lo real, se difuminan un poco los límites entre lo que es posible y lo que es imposible, incluso entre lo que es posible, lo que es imposible y lo que es improbable, y va a caballo, juega en esa frontera. Y lo cierto es que de una forma más que exitosa. Y la banda sonora, como ya digo, acompaña perfectamente y emula esta esencia, estos aromas que quieren dar tanto la guionista como los directores. Y otra razón fundamental por la que veo esta película, los actores, el elenco de esta película es un auténtico Dream Team. Desde Paul Dano y Zoe Kazan, que son dos actores ya consagrados, sobre todo en el género indie. Zoe Kazan hace poco protagonizó la película La gran enfermedad del amor, que bueno, estuvo ahí en la pugna por incluso llevarse el Oscar a mejor película, aun siendo una película de producción relativamente humilde para lo que son las producciones de Hollywood. Y lo cierto es que está saliendo últimamente en una serie de películas como por ejemplo La balada de Buster Scruggs, la última película de los Coen, y parece que va a haber Zoe Kazan para rato, y lo cierto es que yo no me podría alegrar más, porque es una actriz realmente excepcional, muy talentosa, muy versátil. Y bueno, luego Paul Dano ya es toda una leyenda del indie, del cine alternativo estadounidense, ¿no? Desde la relativamente reciente Swiss Army Man, una película bastante estrambótica, bastante surrealista, pero bueno, lo cierto es que te guste o no el extraño guión de esa película, Paul Dano brinda siempre unas interpretaciones sólidas. Lo sea o no el guión, Paul Dano siempre es un portento actoral, pero lo cierto es que aparte de estos dos protagonistas excepcionales, hay todo un elenco de secundarios que tienen una carrera envidiable a sus espaldas. Desde el español Antonio Banderas, tiene un papel muy pequeño, pero lo cierto es que es bastante lucido el papel. Hace de pues un artista así un poco volado, pues eso, una especie de Picasso cachas y con barba. Y luego Annette Bening, pues no necesita ni introducción, una actriz más que consagrada en el círculo de Hollywood, en producciones de todo tipo y de todo género, y hace de la madre del personaje de Paul Dano, hace un personaje, bueno, pues ciertamente reseñable. Y me gustaría hablar brevemente de el pequeño papel que tiene el veterano de esta película, que es Elliot Gould. Elliot Gould, que lleva prácticamente toda su vida actuando. Es cierto que quizás nunca le ha llegado ese gran papel. Por ejemplo, nunca ha ganado un Oscar, ha estado nominado una vez, pero nunca lo ha llegado a ganar. Nunca le ha llegado ese gran papel para convertirse en una estrella masiva, como si le llegó a otros actores de su generación, como por ejemplo Robert Redford o James Caan. Elliot Gould, digamos que se quedó un poco en la estacada, pero tiene una calidad actoral, interpretativa, que es innegable. En esta película
las pocas escenas que tiene. Por cierto, es que a mí me encanta este actor. Las pocas escenas que tiene, la verdad es que siempre es un ejemplo de solidez ante la pantalla. Y lo cierto es que, bueno, voy a dejar de decir lo cierto porque lo he dicho como 20 veces durante el vídeo. Esta película tiene cierto mensaje, es tridimensional. La película habla, pues, de dejar ir, de aprender a querer, de la soledad incluso, de los peligros, de perderse en nuestro propio ego. Y yo creo que es una película que es útil en todos los sentidos y con una realización y unas actuaciones realmente remarcables y que merece ser revisitada porque ha pasado relativamente desapercibida por crítica y por público también, y creo que merece la pena reivindicarla de vez en cuando. La tercera película es seguramente la menos conocida de todas. De hecho, te va a sorprender que sea tan poco conocida con el elenco que tiene. Requiem por los que van a morir. En versión original se llamó Prayer for the Dying. La sinopsis de la película trata sobre un ex militante del IRA que busca redención y establece amistad con un cura católico que tratará de llevarle por el buen camino. Pero lo cierto es que el pasado del protagonista siempre le perseguirá y no le dejará en paz. Y bueno, eso es básicamente de lo que trata esta película. La obra cuenta con un reparto realmente excepcional. No es que sea un reparto bueno, es que es excepcional. Es que cuenta con 3 cabezas de cartel que son actores pues consagrados, prácticamente leyendas del cine. El protagonista, el que hace del militante del IRA, es Mickey Rourke, que ahora mismo puede no parecer una superestrella, ahora que está de capa caída, aunque bueno, estos últimos años parece que está repuntando un poco. Esto es Mickey Rourke en los años 80, es decir, esto es Mickey Rourke en su época de máximo apogeo, antes de que pareciera una momia. Esto es Mickey Rourke en la época en la que era un auténtico galán, un ídolo de masas. Mickey Rourke. Y luego, quizás no tan conocidos o no tan notorios, pero igual de icónicos, incluso mejores actores, los británicos Bob Hoskins y Alan Bates. Bueno, Bob Hoskins, a lo mejor los más quisquillosos o los más raros de vosotros le conoceréis por haber hecho de Mario Bros. En la película Super Mario Bros. Un auténtico despropósito de película. Pero es un secundario que ha salido en películas que seguramente hemos visto todos. Desde, pues yo que sé, Enemigo a las puertas, por ejemplo. Enemigo a las puertas sale Bob Hoskins. Y luego Alan Bates, que a mí me gusta siempre recordar a Alan Bates como el intocable protagonista de la obra maestra Zorba el griego, junto con Anthony Quinn, perdón. Y bueno, incluso en esta película es gracioso. Es una película que prácticamente nadie conoce. Y aparte de estos 3 actorazos, de estos 3 cabezas de cartel, también cuenta con un papel más pequeño, más secundario, pero bueno, ahí está, Liam Neeson. Liam Neeson también en sus inicios, que parece que siempre en este podcast hablamos de los inicios de Liam Neeson. En el último hablamos de La Misión, uno de sus primeros papeles. Pues este fue otro de sus papeles iniciales. Liam Neeson, Requiem por los que van a morir. Bueno, esta película se quiso hacer en los años 70 y se le ofreció el papel de Mickey Rourke. Se le llegó a ofrecer a actores de la talla de Robert Mitchum, que finalmente dijo que no,
y Robert Shaw, que tampoco estuvo demasiado interesado en el guión y al final no la rodó. Robert Shaw, por cierto, es uno de los protagonistas de la película Tiburón, hace de Queen. Bueno, este proyecto al final no salió adelante ni con Robert Mitchum ni con Robert Shaw, y lo cierto es que el guión se acabó rescatando en los años 80 para que fuera interpretado por Mickey Rourke. El protagonista de la película realmente odió el montaje final de esta. Le pareció innecesariamente violenta y que le pareció un poco inconexa, un poco desastre. Y por lo visto el público y la crítica compartió su opinión que yo realmente no comparto en absoluto. Esta película tiene varios componentes para convertirse en un clásico de culto. Desde la banda sonora mítica de Bill Conti, que es el compositor, por cierto, de la banda sonora de Rocky, una de las bandas sonoras más célebres de la historia. Pues esta es otra de sus grandes bandas sonoras. A mí me parece que incluso supera a la de Rocky. Lo que pasa que, pues, como la película no tuvo tanto bombo, pues no, la banda sonora tampoco ha llegado al final a ser más conocida, pero es una auténtica maravilla. Y bueno, lo cierto es que esta película tiene un final apoteósico, un final desgarrador, que no voy a descifrar aquí, no voy a hacer spoiler, pero solo por el final ya merece la pena esta película. Y es que es una película muy dada a sacar, que se presta mucho a poder sacar moralejas de su interior. Es un cuento sobre la redención. La moraleja clara es que no todo es blanco o negro, ¿no? Que las personas no son buenas o son malas, que el individuo actúa bien o mal pues dependiendo de factores externos como el medio, como pues eso, el entorno, las circunstancias, la gente que le rodea, y por lo tanto pues no hay que precipitarse a la hora de juzgar a las personas. Las personas no son buenas o malas, sino que hacen cosas buenas y hacen cosas malas. Y eso, yo creo que la película deja ese mensaje tan claro, y me parece que es una película que se debe rescatar, que se debe reivindicar, porque parece que nadie lo hace, y con que la vean un par de personas más, yo ya estoy contento. Yo, con que por escuchar esto la veáis uno de vosotros, yo ya me doy por satisfecho, porque de verdad que no lo vais a lamentar. Es una gran película. Y con esto nos despedimos. Estas son mis 3 recomendaciones, mis 3 películas infravaloradas. Bueno, pues espero que os haya gustado el podcast de hoy. Y pues vendrán algunos más próximamente, o no, o qué sé yo. Pues buenas tardes o buenas noches o lo que coño sea. Adiós.